Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu Espíritu Santo, por tu presencia prometida, porque tú, Señor, has deseado que nosotros, y sigues deseando, que todos procedamos al arrepentimiento y que tengamos salvación. Te suplicamos que el mensaje de hoy seas tú quien lo pongas, lo hagas entendible a nosotros y que podamos reconocer tu voluntad y hacerla. Te damos gracias por todas las cosas que haces, las que has hecho y las que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me acuerdo de una vez que iba a una excursión a un lugar complicado, que tenía senderos, y la recomendación que hicieron es que alguien que fuera a esa excursión no tenía que despegarse del grupo, tenía que estar en el grupo manteniéndose cercas, y para esto iba un guía. En una sierra, entonces ahí van todos. Pero siempre hay los que quieren hacer su voluntad y que dicen yo sé el mejor camino, o que simplemente dicen a mí nadie me manda, yo soy como soy y si les gusta. Y esa persona, vamos a poner que una sola persona de ese grupo, se descuidó. El grupo siguió avanzando y cuando voltea a ver, ya no encuentra nadie del grupo, ya no ve, ya no sabe dónde está. El guía les dijo, si alguien de ustedes nos pierde de vista, en cuanto se dé cuenta que está perdido, párese y ya no se mueva. Ya no avance ni para un lado ni para otro. Ahí estése quieto, porque regresaremos a buscarlo. Si una persona se cree más interesante o más inteligente que el guía y sigue caminando para aquí, para allá, para aquí, para allá, decía una persona que los animales de uñas se lo iban a comer, o las serpientes, porque se había expuesto innecesariamente. Qué importante es tener dirección, qué importante es que nos guíen. El problema que tenemos los seres humanos es que yo lo reconozco que fallo cuando creo que tengo la razón y no hago caso de la dirección de Dios. Y eso es una necesidad, aprender a vivir que vamos rumbo a la presencia de Dios, y hay muchas oportunidades para perdernos y ya no seguir en el camino. La indicación de Dios para nosotros es para, date cuenta que estás perdido y yo voy a regresar a buscarte. Entonces, esto implica que nosotros aprendamos y decidamos vivir con la dirección de Dios. Esto es cosa muy necesaria. Podemos vivir con la dirección de Dios o podemos vivir sin su dirección. Uno escoge. En el huerto del Edén, Dios dijo su voluntad a Adán y Eva para dirigirlos. Dios, quiero que sepan, que Él comunica las cosas que se deben de hacer y Él comunica las cosas que no se deben de hacer. Y eso es para el bien de ellos, para el bien de todos. Sin embargo, todos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y por eso nosotros podemos decidir hacer lo que queramos. Nosotros decidimos si le hacemos caso a Dios o si hacemos nuestra voluntad. Y quiero que vean en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, cómo Dios está ahí comunicándose. Dios da indicaciones que tenemos que escuchar atentamente. Ahora, uno decide escuchar o no, desde ahí empieza la cosa. Y aquí dice, en Génesis 2, 15 al 17, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ahí está la información y la indicación y cómo lo quiere guiar.
De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, esto sí lo puedes hacer, pero esto no lo puedes hacer. Bueno, ¿por qué dijo Dios eso? Porque el hombre, como está hecho de esa imagen y semejanza, no estamos obligados ni a hacer el mal, ni a hacer el bien. Uno tiene que pensar qué voy a hacer. Uno tiene que decidir vivir con la dirección de Dios. Y la meta del mensaje de hoy es aprender a vivir con la dirección de Dios. Aprender a vivir. Jesucristo ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo para dirigirnos. O sea, no estamos solos. Si Jesús no está con nosotros, envió a su Espíritu Santo. Juan 16, 7 y 8 y verso 13 nos enseña cómo Jesús preparó todo para que en este viaje que vamos hacia la presencia de Dios, nosotros podamos tener dirección, podamos tener esa ayuda cuando decimos no sé qué hacer. Bueno, si es que lo decimos. Dice así en Juan 16, 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense lo que dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, Dios está diciendo, ustedes, si dicen que son cristianos, son mis seguidores, tienen que acostumbrarse y aprender a escucharme. El Espíritu Santo les va a guiar a toda la verdad. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener como muy bien entendido, ¿verdad? Aquí no es un lugar para que cada quien venga a hacer lo que quiera y como le guste. Aquí es el lugar para entrenarnos en conocer la voluntad de Dios y aprender juntos, ayudarnos para que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, ciertamente, esto implica una responsabilidad, pero también implica una bendición muy grande. Escuchar a Dios y decidir obedecerle es bendición. Bueno, ahora vamos a meditar cómo el Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo para hacer la voluntad de Dios. Y hago una acotación, algo que quiero decirles. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando Dios dice, no quiero que hagas eso? Quiero que hagas esto. Generalmente no nos gusta. Pablo recibió esa negación de lo que quería hacer. Dios no quiso que hiciera lo que iba a hacer. Vamos a ir a Hechos 16, capítulo 16, versos 1 al 3. Es el pasaje que leímos, pero vamos a aprender aquí. Dice Hechos 16, versos 1 al 3. Pablo fue llamado para seguir a Cristo a través de una experiencia muy fuerte, y él decide obedecer. Entonces, él, siendo un judío perseguidor de la iglesia cristiana, se vuelve o es convertido a un cristiano que ahora va a predicar el evangelio a los gentiles. Y él hace 3 viajes misioneros. Lo que estamos leyendo en Hechos 16 es el segundo viaje misionero. Entonces yo puedo ver aquí que después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aquí mencionan una persona que se llama Timoteo, y le dice era discípulo. Es decir, que era una persona que había decidido aprender de Jesucristo como alguien que
obedece la palabra, no solamente le cree, sino obedece. Y él estaba ahí. Timoteo fue conocido por Pablo en el primer viaje misionero. Estamos en el segundo, fue conocido por Pablo en el primer viaje misionero. Entonces hay que leer la ciudad de Listra en el Antiguo, en los capítulos anteriores y se van a dar cuenta quién era Timoteo. Y él era de Listra, y ahí a Pablo le pasó algo difícil y lo ayudaron. Realmente ahí estaba Timoteo ayudándole. Pasaron varios años en lo que él hizo el segundo viaje misionero, lo vuelve a encontrar. Y aquí nos explica que era hijo de una mujer judía creyente. O sea, los judíos se habían convertido, esta judía se había convertido en su mamá y ella le había enseñado las cosas de Jesucristo. Y dice aquí que su papá no era judío, era un hombre griego. Y cuando vemos esto decimos, ¿y por qué un matrimonio mixto? Porque los judíos de la dispersión que se habían salido de Jerusalén, habían salido a huir y pues por la situación de toda la persecución, estaban allá. Y ahí dice que se casó con un hombre griego. Timoteo. ¿Qué se sabe de Timoteo? Verso 2. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hermanos, vean cómo estamos expuestos a que nos miren quiénes, la iglesia misma, y nos evalúe y nos diga, no, hombre, tú para ser cristiano te falta crecimiento, o tú para ser cristiano vas bien. Timoteo había sido calificado. Habían dicho que él tenía buen testimonio. ¿Quiénes? Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, o sea, sus vecinos, sus conciudadanos. Entonces, verso número 3. Pablo quiso que fuese con él y lo tomó y le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, de ese matrimonio mixto no se podía aplicar la ley de manera como si fuera papá y mamá judía. Entonces no lo habían circuncidado. Y no era una obligación. Pero lo que vemos aquí es que él había conocido a Cristo y se había arrepentido, había creído en él, tenía la seguridad de querer obedecer a Cristo, y entonces Pablo lo invita y dice, porque todos son judíos, donde ahorita vamos a estar compartiendo, vamos a circuncidarte. Es una estrategia misionera, una estrategia que dice, esto va a servir para que no encuentren un pretexto para decir, mira, andas con un discípulo que es hijo de una mujer judía y no está circuncidado. Entonces, esa es la razón por la cual Timoteo fue circuncidado. Y fíjense cómo ahí vamos viendo las acciones que Dios tiene que dirigir a alguien que sirve. Desde ahí Pablo está mostrando que se guía por el Espíritu Santo, porque ya había muerto Cristo, había enviado su Espíritu Santo. Y entonces, dice el verso 4 y 5, continuando, y al pasar por las ciudades, les entregaban en forma plural, varios que eran Pablo, Silas y ahora Timoteo, las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. En este lugar no había independencia. No había, yo hago lo que yo quiero, donde yo quiero, y esta es mi iglesia y aquí yo mando. No. El evangelio es la predicación de las buenas noticias, y los que van creyendo conforman el cuerpo de Cristo. Y los que habían iniciado la predicación del evangelio fueron los 11 apóstoles en Jerusalén. Y entonces en Jerusalén, cuando hay la persecución de los cristianos, todos salen y huyendo
cuidando su vida, están predicando el evangelio y las personas están convirtiendo. Entonces, ellos dependían espiritualmente de la dirección de los apóstoles en Jerusalén. No eran independientes, no era yo pienso así, si tú piensas así, allá tú. No era así. Ellos estaban entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Era una comunión muy bonita entre todos los cristianos de todos los lugares. Bueno, ¿qué sucedía entonces al guardar esa unidad y ese trabajo juntos? Verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El efecto de la obediencia, de la unidad, del amor, de la ayuda entre los mismos cristianos a través de las diferentes congregaciones, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Fíjense cómo dice cada día. O sea que el crecimiento era muy bonito. El evangelio era predicado por los discípulos y Pablo solamente iba a reconocer el trabajo. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que los cristianos tenemos que aprender a ser dirigidos por el Espíritu Santo y hablar de Cristo para que otros vengan a Cristo. Dios no quiere cristianos mudos o secretos que no comparten su evangelio. Este era el resultado de que lo que Dios decía se hacía y se compartía a otras personas. Bueno, versos 6 y 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Hacia el este. Ellos están en un punto y hacia el este. ¿Verdad? No vayan allá. No quiero que vayan para allá. Allí es la primera dirección. Pues vamos a ver ahí que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Dijo, no quiero que vayáis ahí. Y eso es lo que a veces el ser humano no entiende. Ser dirigido por Dios. No todos tenemos la razón, pero todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo para que nos dirija. Y por favor noten, toda persona que no quiere dirigirse con Dios o que Dios le dirija, va a tener consecuencias. Y si no, piénsenlo o pensémoslo en nuestras vidas. ¿Cómo nos ha ido cuando no hemos hecho caso? No hemos hecho caso. Y pensamos, no, eso piensa el pastor, eso piensa los hermanos, me han aconsejado y no he hecho caso. Bueno, piénselo. Pablo enfrentó su primero no. No vas a ir a Bitinia. Una de las razones es que Bitinia tenía muchísimos cristianos. No quiero que vayas ahí. ¿No vas a ir a Bitinia? Dice el verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Entonces fueron hacia el lado oeste, al lado opuesto. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Dios está dirigiendo a Pablo. Dios le está diciendo cómo le vas a hacer. Entonces los cristianos tenemos que aprender, aunque no seamos apóstoles, en cada situación de la vida necesitamos la dirección de Dios, hermano. En este caso de Pablo, fue un varón macedonio, una visión en la noche. Así dice, una visión de noche. Se presentó un varón macedonio de la región de Macedonia. En la región de Macedonia está Filipos. Bueno, le decía, le estamos rogando, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces lo que Dios quiere es ir a las personas más necesitadas. Muchas veces nosotros tenemos amistades, claro que sí, que amamos, que nos cultivamos, que convivimos juntos y que andamos para allá y para acá todos juntos. Y que decimos, ay, gloria a Dios, qué bueno, qué bendición.
Pero, hermanos, aquí Pablo iba a extenderse aún más y a gozarse con los hermanos y a predicar el evangelio donde había muchos cristianos. Y en Macedonia necesitaban ayuda. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y Pablo dice, no vas a ir. No vas a ir en Asia, ni tampoco vas a ir a Bitinia. Entonces, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos dice que no, no y no? Bueno, pues uno tiene que pensar, ¿quién tiene la razón, Dios o yo? Y entonces, verso 10, cuando vio la visión, cuando Pablo vio la visión, procuramos partir para Macedonia. Fíjense, uno que se dice cristiano debe escuchar la palabra de Dios y debe de entenderla, y cuando entiende que esa es la voluntad de Dios, debemos hacerla, hermanos. Eso es lo que sucedía ahí. Pablo escuchó en esa visión que el macedonio, el varón macedonio decía, pasa, ven, ayúdanos. ¿Y cuál era la ayuda que estaba pidiendo? No estaba pidiendo dinero, nada, estaba pidiendo ayuda espiritual. Ven, predícanos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Qué importante es, ¿verdad? Bueno, dice en la segunda parte del verso 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Pablo no dudó, ni los que andaban con él, sus compañeros Silas y ahora Timoteo, no dudaron. Estaban de acuerdo. No había lucha y pugna entre ellos. Dice que se alistaron para ir a anunciar el evangelio. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, a las personas que más necesitan. Los que más necesitan son los que están metidos en un montonal de problemas. Dios los ama. Y no se nos tiene que olvidar de dónde nos sacó Dios a nosotros. Por eso alguien nos habló de Cristo y estamos aquí. Ahora tenemos con ese amor ir a otros que necesitan ayuda. ¿Cuál es la aplicación de este mensaje? Debemos aprender a vivir con la dirección de Dios. Hay varias formas de aprenderlo. Una, a través de la palabra de Dios. Y de veras, hermanos, hay una necesidad tan grande que tú que vienes al templo, saques tu Biblia, la tengas en la mano, la abras. Una libreta, si no te gusta subrayarla con colores. Y que digas, a mí Dios me está hablando a través de las Escrituras, a través de la Biblia. ¿Y quién te está revelando el mensaje? El Espíritu Santo. Dijo alguien, tú no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia. Preocúpate o ocúpate de hacer lo que entiendes. Lo que no entiendes, dile a Dios, Señor, pues no te entiendo, ¿eh? Y sigue leyendo. Pero cuando entiendes algo que no quieres hacer, permite que Dios te dirija. Y aprende el no hagas eso y el sí haz esto. Recuerden, Adán le dijo, come de todos los árboles que hay en el huerto, de todos, pero no comas de uno solo. El sí y el no estaban explicados bien de manera clara. Dios nos habla para nuestro bien. Una forma entonces la palabra de Dios con la idea del Espíritu Santo. También las circunstancias nos dicen, hey, eso no se hace. Eso que estás viendo en esas circunstancias, por ejemplo, todo el mundo lo hace. Tú no lo hagas, Dios no lo quiere. Las circunstancias te están diciendo, hazlo, y tú debes de aprender a leer la Biblia y decir, si Dios no quiere, yo no lo hago. ¿Qué más nos enseña el consejo de otros cristianos maduros?
Hay cristianos que ven que alguien se va a caer y se acercan y dicen, ve, espérate, no sigas así porque te puedes desviar. Y hay muchos que dicen, no me va a pasar nada. Bueno, no están dejándose guiar por otros cristianos maduros. Bueno, pero pueden dejarse guiar. Otra forma para ser guiados es la oración ferviente con Dios por medio de Jesucristo. Yo tomo tiempo con Dios y oro. Y digo, Señor, guíame. Hago esto o aquello, no sé. Estás leyendo la Biblia, estás escuchando personas que te dan un consejo bíblico y tú estás leyéndolo y tú dices, Señor, estoy orando y creo que voy a hacer lo que tú quieres. Yo creo que algunos de nosotros que están aquí, alguna vez si dice, yo sentí una presencia de Dios tan bonita en una forma que no puedo describir. Y Dios me habló y me dijo, haz esto. Algunos han tenido experiencia a través, como Pablo, de una visión en la noche. Bueno, Dios puede usar cualquier cosa. Lo importante es que tú y yo hagamos su voluntad y que seamos guiados por Él. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hacerle caso? Quiero que leamos Lucas 19:10 y esta es una razón por la cual tenemos que hacerle caso a Jesucristo. Es cierto, tú no quieres, no te gusta, calificas los mensajes, te molestas, bueno, tú sabrás, pero escucha a Jesucristo. Fíjate lo que hizo Jesucristo ahí en Lucas 19:10. En otras palabras, yo Jesucristo soy el Hijo del Hombre y yo vine dejando el cielo, la comodidad, el trono que tenía al lado de mi Padre y he venido a buscar y a salvar a cada una de las personas que están siendo engañadas por las drogas, por la mentira, por la avaricia, por las modas. Están siendo engañadas por el amor al dinero, por el amor al sexo, por el amor a su persona, por el amor a lo que sea. Hay personas que no quieren tener hijos porque quieren estudiar. Bueno, hay tantas cosas. Escuchar a Dios es para vivir como Él quiere. Y esa decisión es tuya o mía. Y además que vino a buscarnos, tiene una promesa a Jesús. Juan 10:10 dice, la primera parte ya la sabemos, y la segunda parte en la que Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Cristo viene a beneficiarnos, viene a darnos no solamente vida física, corporal en la tierra, eso sabemos que podemos enfermar y todo. No, se refiere a la vida eterna, estar con Él en el cielo. Vida en abundancia significa vida eterna. ¿Y acaso no nos gusta eso? Pues conviene. Hay muchas personas que por conveniencia hacen negocios que ganan mucho dinero y abandonan lo que tengan que abandonar para amarrar el trato. Pero imagínense, hermanos, tenemos que amar a Jesús, que dio su vida por nosotros y nos quiere dar vida abundancia. Pero hay una situación que inicié al principio de este mensaje, dice Mateo 16:24. Aquí está la parte donde Jesús acepta nuestra libertad para decidir. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el detalle. Seguir a Cristo implica una decisión. Seguirlo no nomás es para cargarlo colgado en una cosa en el pecho, o traer la cartera, o cargar la Biblia, o poner versículos en la casa, no. Lo que Cristo quiere es que nos transformemos de oidores de la palabra de Jesús a hacedores, aunque tengamos que sufrir la muerte al pecado.
y que le tengamos que decir no más al pecado. Si ya lo hicimos, ya si fue nuestra vida echada a perder, no importa. Cristo vino a buscar y a salvarte y a rescatarte. Pero una vez que estás en Cristo, ya no regreses al pecado. Ya no vuelvas a hacer lo que es para tu gusto, lo que es por tu propia decisión y que no estás bajo o con la dirección de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Y queremos, Señor, que nos dé la fuerza, que debemos tener la voluntad. Queremos ser guiados por ti, con tu palabra, como lo has hecho, lo has dicho, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y Dios, queremos hacer nuestro el deseo de obedecerte a pesar de que nos digas no a las cosas que tú no quieres. Enséñanos a obedecer a pesar de que aparentemente no nos convenga. Pero eso es nuestro pensamiento. Te rogamos tu dirección y que sigas obrando para que nuestras vidas sean instrumentos útiles y llevar este mensaje de salvación a todas las demás personas y decirles que les amas. Si se equivocaron, si fueron lastimadas por el mismo pecado, Señor Jesús, ayúdanos a transmitir que tú eres el que quieres darles descanso, paz y vida eterna una vez que se arrepientan. Te damos gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén. Amén.